Bueno, en la parte 2 del teórico de regulación de la expresión génica en procariotas vamos a hablar de un ejemplo específico que es el operón LAC, que es un ejemplo de operón negativo inducible. Entonces, el operón LAC interviene en el metabolismo de la lactosa, ¿sí? Los genes del metabolismo de la glucosa se expresan de forma continua en Escherichia coli, o sea, son genes constitutivos. Sin embargo, el metabolismo de otros azúcares como fuentes energéticas está regulado y es inducible. Un ejemplo de estos son los genes que intervienen en el metabolismo de la lactosa. La lactosa, para poder metabolizarse, debe ser introducida dentro de las células, ¿sí? La lactosa no es normalmente permeable, no entra normalmente dentro de las bacterias, ¿sí? Y para eso se debe sintetizarse una proteína de membrana que es la permeasa. Esto permite que la lactosa pueda entrar dentro de la célula bacteriana y luego es metabolizada por la beta-galactosidasa, que lo que hace básicamente es puede transformar la lactosa en alolactosa, ¿sí? Y metabolizar la lactosa en galactosa y glucosa. Y de esta manera puede ser utilizada, ¿sí?, la glucosa como fuente de energía. La lactosa, cuando está presente, o sea, bueno, la lactosa es un disacárido, ¿sí? Como dijimos, tiene glucosa y galactosa, y cuando está presente estimula el aumento de 1000 veces la expresión de tres proteínas: la permeasa, la beta-galactosidasa y la transacetilasa, cuya función en realidad dentro del metabolismo de la lactosa en bacterias no es muy conocida. Por lo tanto, el operón lactosa será un ejemplo de un operón negativo inducible. El operón LAC de Escherichia coli ¿sí? Está organizado de la siguiente manera. Vamos a tener un promotor, el operador y los genes que están encargados del metabolismo de la lactosa. El gen de la beta-galactosidasa, la permeasa y la transacetilasa, ¿sí? Y luego vamos a tener un terminador de la transcripción. A su vez, no formando parte del operón, ¿sí?, van a estar el gen, ¿sí?, que codifica al inhibidor. Este gen va a tener su propio promotor y su propio terminador de la transcripción, ¿sí? Y no tiene por qué estar adyacente al operón, ¿tá? El inhibidor va a actuar a distancia, ¿sí?, sobre el operador. Entonces, como dijimos, el operón LAC es un operón negativo inducible. Esto quiere decir que este gen regulador, ¿sí?, que va a sintetizar una proteína, ¿sí?, regulatoria o proteína reguladora, que va a ser un represor, ¿sí?, va a actuar regulando a distancia, ¿sí?, al operón LAC, ¿sí? Esta proteína reguladora o represor, ¿sí?, de base va a estar silenciando, ¿sí?, la transcripción de los genes del operón. Esto quiere decir que la ARN polimerasa no se va a poder unir al promotor y los genes estructurales, que van a ser el gen de la beta-galactosidasa, la permeasa y la transacetilasa, no se van a transcribir. Fíjense cómo se ubica el operador y la proteína represora. La proteína represora, ¿sí?, físicamente bloquea o se ubica sobre parte del promotor, ¿sí?, por lo tanto impide que se una la ARN polimerasa. Se ubica sobre parte del promotor, ¿sí?, el inicio de la transcripción y parte del gen LAC-Z. Entonces, cuando no hay lactosa en el medio, el operón LAC va a estar transcripcionalmente apagado, va a estar silenciado, porque la proteína represora se va a unir al operador
y la ARN polimerasa no se va a poder unir al promotor. En cambio, cuando hay lactosa en el medio, la lactosa, ¿sí?, se va a poder, o mejor dicho, la alolactosa se va a poder unir a el inhibidor, ¿sí?, va a estar presente, se va a poder unir al represor, ¿no?, inhibidor o represor, y por lo tanto ahora este va a cambiar su conformación, no pudiéndose unir al operador. Por lo tanto, la ARN polimerasa va a poder unirse al promotor del operón, ¿sí?, y se va a iniciar o se va a producir la transcripción de los genes que permiten la metabolización de la lactosa. Entonces, el operón LAC es un operón negativo inducible. Esto quiere decir, ¿sí?, que de base, o sea, sin lactosa, ¿sí?, este operón va a estar silenciado, o sea, transcripcionalmente silenciado. La proteína, el regulador, ¿sí?, va a estar activo y se va a unir al operador. Por lo tanto, no vamos a tener transcripción de estos genes estructurales. Entonces, en el caso de cuando hay lactosa en el medio, ¿sí?, pasa esto. Tenemos el metabolismo presente, el metabolito presente, ¿sí? Este metabolito se puede unir al inhibidor, por lo tanto, este cambia su conformación, ya que es una proteína alostérica, ¿sí?, cambia su conformación y ya no se une al operador y por lo tanto se produce la transcripción de los genes que permiten la metabolización de la lactosa en glucosa y galactosa. Entonces, en los años 60, Jacob y Morod, dos investigadores, describieron el funcionamiento, el modelo del operón LAC, y para ello se basaron en la generación de bacterias diploides parciales. Esto quiere decir que además del genoma bacteriano, donde está codificado el operón LAC y la proteína inhibidora, ¿sí?, estas bacterias tenían además un plásmido también conteniendo el operón LAC y otro gen, ¿sí?, de la proteína inhibidora. Mediante mutagénesis, ¿sí?, o el estudio de líneas mutadas en estos distintos componentes, ya sea en genes del operón LAC o en genes del inhibidor, ¿sí?, pudieron describir o resolver, ¿sí?, el modelo del operón LAC y cómo es su funcionamiento. O sea, el efecto de las mutaciones se estudió por la presencia o ausencia de actividad de la beta-galactosidasa, o sea, si se producía beta-galactosidasa funcional o no. Entonces, en este caso, ¿sí?, tenemos una célula que va a ser diploide parcial, ¿sí?, va a tener el genoma bacteriano y un genoma del plásmido, ¿sí?, en el cual vamos a tener un operón LAC en cada uno de estos del plásmido y el genoma bacteriano y una proteína codificada, una proteína reguladora en cada uno de ellos. Fíjense que en este caso, ¿sí?, para uno de ellos vamos a tener una proteína inhibidora que va a ser funcional, ¿sí?, y en el otro genoma, ¿sí?, en el plásmido, ¿sí?, vamos a tener un inhibidor que va a estar mutado. ¿Esto qué quiere decir? Que este represor o inhibidor, ¿sí?, no va a ser funcional. Sin embargo, ¿sí?, este represor, ¿sí?, va a ser funcional y, como dijimos, el represor es un regulador en trans, es un regulador a distancia. Entonces, si no tenemos lactosa en el medio, si no hay lactosa en el medio, este regulador se va a poder unir tanto al operón del plásmido como al operón del genoma bacteriano, ¿sí?, o del cromosoma bacteriano. Entonces, si no hay lactosa, ¿sí?, no se va a poder o no se va a sintetizar beta-galactosidasa.
En cambio, cuando tenemos lactosa, en el medio, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando hay lactosa, ¿sí? Este represor, ¿sí? Que va a ser funcional, ¿sí? Le va a poder unirse, o la lactosa se va a poder unir, ¿sí? A este represor, y por lo tanto ahora el represor ya no se une al operador ni en el genoma bacteriano ni en el plásmido, ¿sí? Por lo tanto, ahora sí, las ARN polimerasas se van a poder unir, ¿sí? A los promotores del genoma bacteriano y en el plásmido, ¿sí? Y se va a poder sintetizar, o se va a poder producir la transcripción de ambos operones, ¿sí? Sin embargo, para el caso del genoma bacteriano, la enzima que se sintetice no va a ser funcional. Para el caso del plásmido, ¿sí? Del operón en el plásmido, la enzima, ¿sí? El gen que es funcional, ¿sí? Va a poder sintetizar beta-galactosidasa. Entonces, ¿cuál va a ser el efecto? Que es lo que vamos a poder ver, es que con lactosa, ¿sí? Va a haber beta-galactosidasa, porque es suficiente con que haya un gen funcional para que la enzima se sintetice. Entonces, con lactosa, cuando tenemos lactosa, se produce beta-galactosidasa. Entonces, también pueden ocurrir mutaciones en el operón, también pueden ocurrir mutaciones en el operador. Cuando ocurren mutaciones en el operador, como por ejemplo una mutación que impida, ¿sí? Que el represor se una al operador, o sea, se genera un cambio en la secuencia del operador, ¿sí? Que impida que el represor se una a este, o sea, que lo reconozca, y en este caso lo que va a pasar es que el represor nunca se va a unir al operador, ¿sí? Ya sea que haya o no haya lactosa, ¿sí? En este caso, ¿sí? La ARN polimerasa siempre se va a poder unir al promotor, ¿sí? O se va a poder unir, en este caso, la ARN polimerasa se va a poder unir al promotor transcribiendo los genes estructurales, o sea, transcribiendo la Z. Entonces, cuando tenemos un operador constitutivo, así es como se llama, un operador constitutivo, ¿sí? Y tengamos un promotor funcional, ¿sí? Se va a poder producir beta-galactosidasa. Vamos a poder producir beta-galactosidasa tanto en presencia como en ausencia de lactosa. A su vez, también podemos tener lo que se llaman el superinhibidor. En este caso, hay una mutación en el inhibidor que hace que no se pueda unir la lactosa a este, ¿sí? En este caso, si el inhibidor se puede unir al operador, ¿tá? Pero la lactosa no se puede unir al inhibidor. Por lo tanto, el inhibidor nunca se va a soltar del operador, ¿sí? Tanto en ausencia como en presencia de lactosa, el inhibidor se va a mantener unido al operador, ¿sí? Y este operador y este inhibidor, ¿sí? Va a ser suficiente, o sea, tener un gen, ¿sí? Que tenga este tipo de mutación, o sea, que sea un superinhibidor, va a ser suficiente para silenciar, ¿sí? Todas las secuencias, todos los operadores funcionales, ¿sí? En este caso tenemos un superinhibidor, uno de los genes, ¿sí? Es un superinhibidor, ¿sí? Y ambos operadores van a ser funcionales, ¿sí? En esto, entonces, el inhibidor nunca se va a soltar de los operones, tanto del genoma bacteriano como del plásmido. Por lo tanto, la transcripción de la beta-galactosidasa siempre va a estar reprimida, ¿sí? No importa que haya un inhibidor normal funcional.
¿sí? Entonces, además del represor, ¿sí?, vamos a tener un control positivo del operón LAC, que es la activación por catabolito. Esta proteína, que se llama CAP, ¿sí?, que no tiene nada que ver con la caperuza, ¿sí?, y el CAP viene de proteína activada por catabolito, ¿sí?, es un regulador positivo de la transcripción. ¿Esto qué quiere decir? Que la CAP, ¿sí?, cuando está unido a su sitio, ¿sí?, sobre el operón LAC, va a promover, ¿sí?, que se una la ARN polimerasa al promotor y por lo tanto va a promover, ¿sí?, o inducir la transcripción de los genes estructurales. Para que la proteína CAP se una a su sitio, ¿sí?, al sitio en el operón, tiene que estar unida a AMP cíclico. Cuando la proteína CAP está unida al sitio, ¿sí?, asiste a la formación del complejo de iniciación de la transcripción, ¿sí?, sobre el promotor. Entonces, ¿cuándo se va a unir el AMP cíclico a la proteína CAP? Cuando hayan bajas concentraciones de ATP, o sea, cuando haya bajas concentraciones de glucosa, o sea, a la célula le falta energía. En este caso, ¿sí?, el AMP cíclico, las altas concentraciones de AMP cíclico, ¿sí?, el AMP cíclico se va a asociar a la proteína CAP, ¿sí?, que ahora va a unirse, la proteína CAP se puede unir al sitio en el operón, promoviendo la transcripción de los genes estructurales. Si las células y las bacterias, el cultivo bacteriano tiene a disposición tanto glucosa como lactosa, en este caso, si van a haber altas concentraciones de glucosa, va a haber mucho ATP, ¿sí?, y va a haber bajas cantidades de AMP cíclico, y en este caso la proteína CAP no se va a unir al operón y por lo tanto no se va a promover la transcripción de los genes estructurales, ¿sí? Por lo tanto, eso quiere decir que la célula usa preferentemente la glucosa como fuente de energía. A su vez, otro experimento que podemos hacer es qué es lo que pasa si agregamos, ¿sí?, de forma artificial AMP cíclico al medio. O sea, las bacterias en el cultivo bacteriano tienen glucosa y tienen lactosa, pero le agregamos AMP cíclico. Y lo que vemos es que cuando agregamos AMP cíclico se transcribe el operón LAC aún cuando hay glucosa. O sea que efectivamente, ¿sí?, el AMP cíclico es el metabolito necesario para que se active la proteína CAP. Entonces, si tenemos la proteína CAP es una proteína de control positivo, ¿sí? Esto quiere decir que cuando tenemos altas concentraciones de AMP cíclico, o sea, bajas cantidades de energía en la célula, ¿sí?, el AMP cíclico se une a la proteína CAP, ¿sí?, y promueve el reclutamiento de la ARN polimerasa. Sin embargo, cuando tenemos hay alta energía, o sea, tenemos glucosa, o sea, tenemos como fuente, por lo tanto, la célula tiene energía, ¿sí?, hay bajas concentraciones de AMP cíclico, la proteína CAP no tiene unidad de AMP cíclico, no se va a unir a su sitio, ¿sí?, en la región, en el promotor, por lo tanto, la ARN polimerasa no va a ser reclutada por la proteína CAP. Y hay baja transcripción de los genes implicados en el metabolismo de la lactosa. Entonces veamos lo que pasa en la regulación general del operón LAC. Entonces vamos a tener diferentes situaciones, ¿sí? Acá vemos que tenemos el operón, ¿sí?, con el sitio de unión de la proteína CAP, el sitio de unión de la ARN polimerasa, el operador y el gen LAC-Z. Entonces, podemos tener una situación en la cual la bacteria, el cultivo, tenga altas concentraciones de glucosa y altas concentraciones de lactosa. Cuando tenemos en esta situación, ¿sí?, el represor no va a estar unido al operador,
porque la lactosa, ¿sí?, va a estar unida al represor, por lo tanto este no se va a unir al operador. Sin embargo, las altas concentraciones de glucosa quiere decir que la célula tiene energía y las concentraciones de AMP cíclico van a ser bajas. Esto va a producir o va a hacer que la proteína CAP no se encuentre unida a su sitio, ¿sí?, y por lo tanto no se promueva la unión de la ARN polimerasa y por lo tanto el operón está desactivado, ¿sí? O sea, la proteína CAP no está unida. En la segunda situación, ¿sí?, puede ser que tengamos alta concentración de glucosa y no haya lactosa. En este caso, ¿sí?, al no haber lactosa, el represor va a estar unido al operador, ¿sí? Obviamente, si hay glucosa, ¿sí?, la proteína CAP no va a estar unida a su sitio de unión, ¿sí?, y por lo tanto la transcripción va a estar silenciada, ¿sí? En la tercera situación es que no haya ni glucosa ni lactosa. En este caso, ¿sí?, al no haber lactosa, el represor va a estar unido al operador, ¿sí?, y también, ahora sí, la CAP, la proteína CAP, ¿sí?, va a estar unida a su sitio de unión en el promotor. ¿Por qué? Porque vamos a tener altas concentraciones de AMP cíclico, ¿sí? Sin embargo, al estar unido el represor al operador, el operón va a estar desactivado. Y en la cuarta situación, en la cual no tenemos glucosa, pero sí hay lactosa, ¿sí?, en este caso, al haber lactosa, el represor ya no va a estar unido al operador. Al haber bajas concentraciones de glucosa, ¿sí?, van a haber altas concentraciones de AMP cíclico. Entonces, ahora sí, la proteína CAP con el AMP cíclico va a estar unida a su sitio en el promotor y va a reclutar a la ARN polimerasa, y ahora sí se va a poder activar el operón y por lo tanto se van a sintetizar las proteínas necesarias para metabolizar la lactosa. Entonces, si lo vemos por acá, cuando tenemos glucosa, ¿sí?, presente en el medio y no tenemos lactosa, el represor va a estar unido al operador, ¿sí?, y la proteína CAP no se va a unir al promotor. Por lo tanto, la transcripción va a estar silenciada. Si tenemos lactosa en el medio, pero también tenemos glucosa, ¿sí?, el represor no se va a unir al operador, pero la proteína CAP no se va a unir al promotor, ¿sí? Por lo tanto, la transcripción en realidad va a ser ineficiente y vamos a tener bajas concentraciones de las enzimas para metabolizar la lactosa, ¿sí? Entonces vamos a tener muy bajas concentraciones del ARN mensajero LAC. Sin embargo, cuando no tenemos glucosa, pero tenemos presente lactosa, ¿sí?, ahora sí las condiciones van a estar dadas para que el promotor, ¿sí?, para que se una la ARN polimerasa al promotor y por lo tanto se transcriban los genes estructurales, ¿sí?, los genes